Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a encontrar gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio y hoy te voy a dar 5 consejos para que mejores tu fluidez en español. Si no me conoces, yo soy Sara, tengo una escuela de español online que se llama Handy Spanish y mi especialidad es el español oral. Mi objetivo es que consigas perder ese miedo a hablar español y que suenes lo más natural posible. Estoy segura de que cuando vienes a España e intentas hablar con un nativo, sientes que no es lo mismo que cuando hablas con tu profesor o tu profesora uno a uno. Es totalmente normal. Entonces, yo te ayudo a que mejores, pues cuando te comunicas con otras personas en la calle y que sientes esa presión que no sabes hasta qué punto sabes español, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes me dicen, Sara, es que me da la sensación que no he avanzado porque cuando estoy en la calle no me puedo defender, no puedo hablar con los nativos, con los locales. Así que ahí es donde entro yo para ayudarte a darte muchísimos consejos y, bueno, por supuesto, para corregirte cada semana en la escuela para que puedas ir mejorando y notes tú esos cambios. Ahora, vamos allá, vamos con el lío, vamos con el episodio de hoy. Pero antes de continuar, vamos con la palabra 2x1 de hoy. Si eres nuevo en este podcast, te cuento que en cada episodio en el que estoy yo hablando, y no es una entrevista, hacemos una palabra 2x1 o una palabra confusa, que son palabras que normalmente mis estudiantes tienen problemas, tienen errores, y además también las que son 2x1 son palabras que tienen más de un significado. Esto nos ayuda a optimizar nuestro vocabulario, porque es mucho mejor tener una palabra y esas palabras que tengan más de un significado. La palabra de hoy es tarjeta. Tenemos tarjeta para pagar en un supermercado, por ejemplo, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, pero también tenemos una tarjeta de cumpleaños. Cuando es el cumpleaños de una persona, lo que hacemos es enviarle una tarjeta. Es verdad que esto está un poco ya más pasado de moda, incluso en España no es algo que está tan extendido. Si queremos ser un poco más concretos, podemos decir tarjeta de boda, tarjeta de cumpleaños, ¿vale? Para que veáis cómo lo diríamos en el caso de que fuera para un evento en concreto. Cuidado porque muchas personas dicen carta. Las cartas son otras cosas. De hecho, cuando nos vamos de vacaciones y queremos comprar algo, o sea, una tarjeta, que muchos decís tarjeta, ¿no? Pero es una postal para guardarla. Puede ser una tarjeta de Navidad, por ejemplo, pero cuando viajamos decimos postal. Te voy a enviar una postal. Creo que esto ahora con el WhatsApp se ha perdido. Pero bueno, para que sepáis lo que es, así que cuidado. Tarjeta de crédito, tarjeta de cumpleaños, pero postal. Y carta es solamente para escribir una carta a una persona, una carta de amor, por ejemplo. Así que mucho cuidado porque también confundimos carta y letra. Cuidado, no decimos letra para las cartas, ¿vale? Es que aquí hay como una confusión bastante grande con todas estas palabras. Y ahora vamos con los 5 consejos para hablar el español más fluido, para intentar trabajar esta parte. Lo primero que te recomiendo es que me copies. Sí, que me copies. ¿Por qué? Pues porque al final imitar ayuda muchísimo. Es una buena práctica que cuando estás escuchando mis podcasts, si por ejemplo estás en casa tranquilamente, que los vayas parando y vayas repitiendo lo que yo digo, cómo yo lo digo, con el tono que yo digo. Porque muchas veces el problema también es que sonamos con un ritmo que no es el correcto en la lengua que estamos practicando, por ejemplo en español. Entonces, muchas veces hablamos español o hablamos otras lenguas, y es totalmente normal, con el ritmo de nuestra propia lengua. Por ejemplo, tenemos algunas personas, ¿no?, que con su propia lengua pues como que finalizan la fuerza de voz en la O, ¿no? Por ejemplo, compró. Entonces, cuando escuches mis episodios, páusalos e intenta copiar lo que yo digo, pero de la forma en que yo lo digo, es decir, con el mismo ritmo. Si yo no digo, por ejemplo, no sé, es que muchas veces veo que se acaba la última parte de la palabra como hacia arriba, ¿no? Y no es necesario, porque en español no todas las palabras terminan al final, o sea, tienen la fuerza al final. Entonces tened cuidado porque cuando habláis así es como un poco raro, porque termina la parte final como muy alta y así no. Así que este ritmo hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Imitando, copiando
copiando a las personas que son nativas. Ya está. Así que sí, imitadnos, copiad, 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 copiad y repetir. Entonces, si repetís, copiáis y vais parando, vais a notar como vosotros mismos ya vais sonando un poquito mejor. Un poquito mejor. Así que imita, imita, imita. Otra práctica que ya nos recomendó en un episodio anterior Alex, que os lo voy a dejar por aquí. Alex es un estudiante de español del club de Henry Spanish, de la escuela de español, y él nos recomendó una técnica que él utiliza, que es leer en voz alta. Bueno, esto yo sé que hay muchas personas que pensáis que igual leer en voz alta, pues como que vais más lentos o que no en todos los sitios se puede leer en voz alta, si estáis en el metro o lo que sea, ¿no? Pero yo sí que os recomiendo que os grabéis incluso, es una cosa que funciona súper bien, escucharnos después a nosotros mismos, ¿no? Entonces podéis, en vuestro caso en español, ¿no? Por ejemplo, coged un libro que sea bastante fácil, sencillo o más bien que esté adaptado a vuestro nivel, porque esto también me lo encuentro muchas veces. De repente os cogéis un libro que no está adaptado a vuestro nivel y os agobiáis. Así que es muy importante que sepáis elegir vuestro libro de acuerdo a vuestro nivel de español, ¿vale? Dicho esto, sí que os recomiendo que cuando escuchéis, cuando leáis, lo hagáis en voz alta para escuchar a vosotros mismos, a escucharos a vosotros mismos, ¿vale? Entonces os recomiendo que cojáis un libro adaptado a vuestro nivel, leáis en voz alta, os escuchéis mientras estáis leyendo y os vais a dar cuenta de muchas cosas. Hacedlo y me contáis. De hecho, os podéis grabar, como os decía antes, porque es muy importante que después os escuchéis y veáis cómo sonáis. Incluso en el consejo número 1, en el que yo os decía que paréis mis episodios del podcast, podéis grabar lo que decís. O sea, yo lo digo, pausa, repetís vosotros y os grabáis. Y así, la idea es que comparéis la manera en la que yo he dicho la frase y la manera en la que vosotros habéis dicho la frase. Entonces es una buena práctica que escuchéis el episodio, pauséis el episodio, repitáis lo que yo he dicho y os grabéis al mismo tiempo y comprobéis si el ritmo, la pronunciación también, es como la mía. Os estoy diciendo en este caso mis episodios del podcast, pero vosotros podéis hacer esto con lo que queráis. Podéis hacerlo con una serie. Por ejemplo, sentados en el sofá y con una serie. Obviamente no va a ser un momento en el que os vais a relajar y vais a ver una serie tranquilamente en el sofá. Bueno, no vais a estar muy relajados, porque lo que quiero es que activamente pues trabajéis y seáis conscientes, ¿no? Entonces entiendo que necesitáis un hueco en el que tengáis tiempo suficiente para hacer esto. Un momento en el que estéis tranquilos y tal, ¿vale? Hemos dicho el 1 y hemos dicho el 2. Vamos a por el consejo número 3. Lo de grabar audios ya os lo he dicho antes, pero voy a hacer mención especial en un paso, ¿vale? En el paso número 3, en el consejo número 3, voy a hacer mención especial a esto porque es muy útil y no todo el mundo lo hace. Sobre todo porque a veces nos da vergüenza escucharnos, incluso nuestra propia lengua. Hay mucha gente que no sé, a la que no le gusta enviar audios porque no les gusta escucharse a sí mismos, ¿no? Tengo muchos amigos que no quieren enviar audios por esto, ¿no? Yo estoy súper acostumbrada, después de grabar episodios del podcast y tal, por supuesto, pues no tengo ese problema. Pero sí que sé que hay muchas personas que en nuestra propia lengua tenemos problemas para escuchar nuestra voz. Porque no nos gusta, porque no estamos acostumbrados, por lo que sea. La cuestión es que no nos gusta hacerlo, ¿no? Entonces, claro, cuando además se trata de grabarnos un audio en otra lengua, pues todavía nos cuesta más, ¿no? Bueno, yo os aconsejo, os recomiendo que si tenéis una persona que conozcáis que habla español, un amigo o un intercambio con otra persona que quiera hablar vuestra lengua, ¿no? Decimos como un tándem, un intercambio. O incluso si formáis parte del club tenemos también un espacio a propósito para este fin, que es hablar con otras personas solo en audio. ¿Vale? Esto es muy importante. Puedes tener un amigo de Valencia, por ejemplo, y que esa persona quiera hablar inglés y tú quieres hablar español, ¿no? Vale, pues entonces os vais a mandar audios por WhatsApp. Solo audios, no es posible escribir, solo audios. Esta es una técnica que utilizo desde hace ya mucho tiempo en el club, que funciona súper bien y que os recomiendo encarecidamente. Porque esto nos permite, como digo, escuchar nuestros propios errores, escuchar nuestro ritmo, acostumbrarnos a responder de manera
un poco más improvisada, porque claro, cuando tú estás escribiendo, pues estás pensando, puedes borrar, puedes escribir. Cuando tú estás hablando, es más difícil. No leáis, por cierto, que esto es trampa. No leáis, porque si leéis, pues ya no funciona. Os podéis preparar un poquito, buscar algunas palabras que queréis decir, pues no sé, si vais a hablar de vuestra, no sé, vuestra casa favorita, ¿cómo sería vuestra casa favorita? Y no sabéis cómo decir lavandería, ¿no? O yo quiero hacer un espacio para la lavandería, por ejemplo, y no sabéis cómo se dice esto, pues buscadlo y después lo decís. Perfecto. Pero no lo leáis, no escribáis un texto y luego lo leáis, porque entonces esto ya no funciona. Estamos intentando mejorar nuestra naturalidad y nuestra fluidez, y si no improvisamos, esto va a ser un poco como robots, ¿vale? Así que cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a por el consejo número 4. Vamos a hablar ahora de algo que a mí me ayudó muchísimo cuando estaba aprendiendo inglés. Y fue un consejo, tengo que decir, de uno de mis profesores de inglés. Y es que me recomendó que durante el día, en las cosas más cotidianas del día a día, me pusiera a describir lo que yo hacía en voz alta. Por ejemplo, si vas a hacer la cama, voy a coger las almohadas, voy a quitar las arrugas de la colcha, ahora voy a doblar, pues no sé, la sábana. En este caso, tú estás describiendo lo que estás haciendo y os vais a sorprender la cantidad de palabras, de verbos, de cosas que tú quieres decir, pero no sabes. No sabes cómo. Correr la cortina, tirar la cortina, extender la cortina. ¿Cómo lo diríamos? Entonces, este tipo de cosas son las que van a surgir cuando intentes describir lo que estás haciendo en tu día a día. De verdad, muy recomendable. A mí esto me ayudó muchísimo a ganar mucho vocabulario, a saber cómo decir las cosas que no tenía ni idea, y muchas veces ni siquiera encontraba la forma cuando buscaba en los diccionarios y tal, sino que luego tenía que explicar a mi profesor. Yo tenía un profesor majísimo y muy paciente, además, me acuerdo mucho de este. He tenido muchos profesores de inglés, pero te estoy hablando de este en concreto, y me acuerdo que me ayudaba muchísimo, porque yo llegaba a nuestra clase, eran clases privadas, yo llegaba a nuestra clase con una lista tremenda de situaciones que había encontrado durante la semana y que no sabía cómo traducir, es que no sabía cómo decirlas. Las había buscado en internet y algunas sí, pero otras no sabía si sonaban bien o mal, porque esto es muy importante. Necesitamos saber si lo que estamos aprendiendo, esto es muy, muy importante cuando tienes un nivel avanzado, si lo que estamos estudiando o lo que estamos memorizando es algo natural, porque no sabéis lo frustrante que es estudiar algo y después darte cuenta, después de 1 o 2 años, y que lo estás utilizando durante este tiempo, que alguien de repente, un nativo, te diga, pero ¿por qué dices esto y no dices esto otro? Y tú dices, uy, pues no sé. Por ejemplo, he vivido en España por 3 años. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Pero ¿qué es más natural? ¿He vivido en España por 3 años o he vivido en España 3 años? He vivido en España 3 años, sin la preposición por. Suena más natural. Ya está. ¿Es un error? No, pero suena más natural. Al menos donde yo vivo. Entonces, si eso es así, siempre está bien tener una opinión de un nativo, de un profe, que te diga de qué manera podrías traducir eso que estás buscando, que haces en tu día a día, que no sabes cómo se dice. ¿Vale? Entonces, os vais a dar cuenta de la cantidad de palabras de vocabulario que vais a aprender. No sé si voy a poder acabar este episodio, porque tengo una voz que noto que se me está yendo la voz. Y por último, cómo no, la palabra mágica de Hindi Spanish es práctica. La práctica, amigos. ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. ¿Cómo se aprende a ir en bicicleta? Yendo en bicicleta. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando. Tú no vas a aprender a bailar desde el sofá, ni vas a aprender a hablar español sin hablar. No vas a poder hacerlo. Entonces, tiraos a la piscina, intentadlo, que no os dé vergüenza, porque muchas veces el primer paso es el que cuesta. Y nos cuestionamos, qué vergüenza, no sé si voy a ser capaz, no sé si voy a tener el nivel, no sé si... todos son excusas, es que son excusas. Entonces, buscad la manera de practicar español. Practicar de verdad, o sea, hablando y utilizando el idioma.
id, id a un, no sé, a un intercambio de idiomas, id donde queráis, pero practicad, por favor, porque esto es lo que más os va a ayudar a perder el miedo. Cuando practicáis, estáis repitiendo situaciones y esto ayuda. Estáis diciendo cosas que no sabéis y que tenéis que buscar y esto ayuda. Estáis al final sintiendo que lo que estáis haciendo sirve para algo, porque no os olvidéis que la gran mayoría de personas que estudia una lengua es para comunicarse de manera oral. Yo soy profesora ya hace mucho tiempo y creo que ningún estudiante, es que no me viene a la cabeza ahora mismo, ningún estudiante se ha acercado a mí, ha venido y me ha dicho: Sara, yo estoy estudiando español para no hablar. No, nadie, o sea, todos queremos hablar, todos queremos comunicarnos, pero cada uno tenemos como un ritmo de aprendizaje y una guía diferente, ¿no? Hay personas que empiezan con gramática, hay personas que empiezan pues en la calle hablando directamente, sin saber nada de gramática. Entonces, quiero decir, cada uno tiene pues bueno, una situación, ¿vale? Entonces es muy importante tener feedback también, feedback, retroalimentación de otra persona. Puede ser una profesora, puede ser vuestro mejor amigo, yo qué sé. Entonces os lo recomiendo de verdad, con mucho ánimo. Así que muchísimas gracias, os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Práctica, práctica y práctica. Hasta el próximo episodio. Ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram totalmente gratis en el que podéis participar y cada día tenéis un test nuevo. Así que nos vemos por allí. Muchísimas gracias por escuchar este episodio.